Estás escuchando Juntas en la Verdad. Hola queridas mamás, bienvenidas a un nuevo episodio de Juntas en la Verdad en la voz de Valentina Libreros. Hoy en nuestra sección Mamá Teóloga exploraremos un tema fundamental, la revelación especial. Así que acompáñame en este viaje de conocimiento y fe. Vamos a empezar hablando de la revelación, porque todas las cosas que se conocen del cristianismo han sido dadas directamente de Dios. Él las ha revelado. La palabra revelar significa quitar el velo. Es la manifestación de algo que estaba oculto. Para conocer a Dios, el ser humano no se puede valer de una especulación ociosa. Para entender la verdad, debe confiar en lo que Dios dice acerca de sí mismo. A través de las Escrituras se puede conocer que Dios se revela de muchas maneras. Muestra su gloria en la naturaleza y a través de ella. En el Antiguo Testamento se puede ver cómo Dios se revelaba de diversas formas, a veces por sueños, otras veces por visiones, y a través de la historia se puede ver su providencia. Dios se revela en las Escrituras que han sido inspiradas, y en Jesucristo, Dios encarnado, descansa la completa revelación que se le dio al ser humano. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2. A lo largo de las Escrituras se pueden apreciar dos tipos principales de revelación: la revelación general y la revelación especial. A la revelación general se le conoce así porque es general acerca de su contenido y ha sido revelada a un público en general. Ahora quisiera que hablemos un poco de la revelación general, que ya tocamos este aspecto en el anterior video, pero hablemos un poco de su definición. La revelación de Dios está disponible para toda la humanidad. A través de ella se puede conocer que Dios existe. Los cielos declaran la gloria de Dios, dice David en los Salmos. En este tipo de revelación, Dios no se revela a individuos específicos. Su revelación es manifestada a todo género humano. La revelación, por medio de la naturaleza, no brinda la revelación completa de Dios, no da la información sobre el Dios redentor que aparece en las Escrituras. Toda la humanidad es testigo de la creación de Dios. Se beneficia incluso de ella a diario. El mundo, que es visible para todos, declara la gloria de Dios el Creador. La creación es el medio por el cual Dios se revela activamente. Ahora veamos un poco sobre el origen y las fuentes de la revelación general. La narrativa bíblica inicia mostrando que Dios creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Las características invisibles de Dios, como lo son su eterno poder y deidad, son manifestados en la creación. Todos sus atributos invisibles llegan a ser visibles por todas las cosas creadas, y todo esto lo hizo bueno y lo hizo para su gloria. Las Escrituras declaran que Dios es la fuente de la verdad. Todo viene de Dios, todo surge de Él. No solo las verdades religiosas, sino la verdad absoluta depende del trabajo de revelación de Dios. Hombres como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino enseñaron un principio, el cual es que nosotros como criaturas no podemos saber o conocer algo si no fuera porque Dios nos ha dado el conocimiento. Agustín afirmaba que la luz divina
es necesaria para que podamos conocer cualquier verdad. Dios no nos pone en el mundo para que luego usemos la razón para averiguar quién es Dios basándonos en lo que Dios ha colocado en la creación. En Romanos, capítulo 1, el apóstol confirma que el conocimiento de Dios se obtiene por medio de la naturaleza. También Pablo, a través de este capítulo de Romanos, muestra cómo la ira de Dios viene contra la injusticia de los hombres que detienen la verdad. Muestra que todos los seres humanos necesitan el Evangelio, que todos han sido declarados culpables, no necesariamente por rechazar a Cristo, porque muchos nunca en su vida han escuchado acerca de Él, sino por rechazar a Dios que se ha revelado claramente por medio de la revelación general a la humanidad. Los seres humanos no tienen excusa al momento de ignorar la revelación de Dios, pues creen que la revelación general no es prueba suficiente de la existencia de Dios. Pero Pablo muestra que no es así, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, se hundieron en sus razonamientos. La Biblia deja claro que la revelación de Dios en la naturaleza nos equipa con un conocimiento claro, definido y verdadero de su carácter. El Padre ha escrito la ley en nuestros corazones. Quiero que profundicemos un poco, ahora que hemos tenido ya un panorama más claro de la revelación general, sobre la insuficiencia de esta revelación. Porque el conocimiento completo de quién es Dios, entender su naturaleza, sus propósitos y sus obras, es imposible de obtener por medio de la revelación general. Las palabras del salmista son ciertas. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmo 19:1. Todo lo que existe en la creación es una evidencia de la sabiduría y poder de Dios. Incluso también refleja la bondad de Dios, pero absolutamente nada acerca de su justicia, su misericordia o los principios morales que rigen su relación con el universo y en especial con el ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios. La revelación general tampoco descubre el estado actual de la humanidad, tanto en su grandeza y su miseria, acerca del sentido de la existencia humana o el significado de la historia. La naturaleza no brinda el conocimiento adecuado de Dios y su voluntad. Pero Dios, que es bondadoso y no deja al hombre en la ignorancia y todos los riesgos que esto puede representar, para librarnos de ella, la razón humana no es sedicente. Únicamente Dios puede darle al hombre el conocimiento que él necesita, y ya se lo dio. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice, Dios ha hablado. Efectivamente lo ha hecho, a través de la revelación bíblica, la cual plasma con claridad los propósitos de Dios. Así los grandes actos de Dios son interpretados por Dios mismo y no por los hombres. Así la revelación especial completa la revelación general y libra a los hombres de ambigüedades y errores. Quiero comentarte ahora sobre la revelación especial para que hagamos este contraste y comprendamos la importancia y la suficiencia de esta revelación. Dios se revela a todas las personas en todo lugar por medio de la revelación general, pero existe otro tipo de revelación y esta es la revelación especial. No todo el mundo la ha recibido. Muestra el plan redentor de Dios, habla de la encarnación, la cruz y la resurrección. Nada de esto se puede aprender a partir de la revelación general. La Biblia da testimonio acerca de cómo Dios se ha revelado de manera especial. Allí está la información precisa de parte de Dios y ese hecho sorprendente es el fundamento del entendimiento cristiano, del conocimiento.
Entonces, ¿cuál es el origen y las fuentes de la revelación especial? La revelación especial tiene su origen en Dios. Todo conocimiento viene de Él. Así se puede determinar lo que es verdad y lo que es vital. En el Antiguo Testamento, en ciertos momentos, Dios habló a la gente directamente. En otras ocasiones, Dios se reveló por medio de sueños y señales particulares, como con Gedeón. En otros momentos se reveló por medio del Urim y el Tumim, y también por medio de manifestaciones visibles del Dios invisible. Un ejemplo de esto es la zarza ardiente que Moisés encontró en el desierto madianita. Otro ejemplo de estas manifestaciones era la columna de fuego y la nube. Dios logró comunicarse con el pueblo de Israel por medio de los profetas y sirvieron como agentes de la revelación. Ellos eran seres humanos y recibían información de parte de Dios. Sus palabras servían como conductos de la revelación divina. Las profecías pronunciadas por estos agentes se dejaron plasmadas por escrito, convirtiéndose en la palabra de Dios escrita. El pueblo de Israel siempre aplicaba 3 pruebas para mostrar quién sí era un vehículo auténtico de la revelación de Dios. Primero, estos profetas hubiesen sido llamados ungidos para profetizar como Amós, Isaías, Jeremías y Ezequiel. En el Nuevo Testamento, la contraparte del profeta era el apóstol, y ambos, tanto el profeta como el apóstol, conforman el fundamento de la iglesia. Lo podemos ver en Efesios capítulo 2, versículo 20. Para comprobar si un apóstol era genuino, se revisaba que hubiese sido llamado por Cristo mismo. En el Antiguo Testamento, un verdadero profeta hacía milagros. Otro rasgo de un profeta genuino era el cumplimiento. Era necesario que lo que ese profeta decía se cumpliera. A partir de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles del Nuevo Testamento, ha quedado un registro escrito de la revelación especial. Todo lo que se conoce de Cristo está redactado en el Nuevo Testamento, gracias al trabajo exhaustivo de los apóstoles, con la autoridad para hablar en su nombre. La revelación máxima es la palabra encarnada. En Cristo está la plenitud de la revelación de Dios y por medio de las Escrituras se puede conocer a Cristo. La revelación especial es suficiente para conocer a Dios. La revelación especial tiene su base en el contenido de la Biblia. Existe una correlación entre ambas y corresponde tanto a un propósito como a una necesidad. La Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. La evidencia de que Dios existe se halla en la Biblia. Desde Génesis, la narrativa muestra lo que Dios ha hecho, que hizo los cielos y que hizo la tierra. La deidad de Dios se percibe a través de todo lo que Él creó. Todo en la Biblia y todo en la naturaleza prueban claramente que Dios existe y que es el creador poderoso y sabio que la Biblia describe que es. Por eso, al afirmar que Dios existe, basamos nuestra creencia no en una esperanza ciega, sino en una cantidad abundante de la palabra de Dios. La revelación especial también es suficiente para conocer al hombre. En la revelación especial se puede conocer acerca del hombre, en su creación, en su caída y en su redención. A partir de Génesis, Dios crea al humano a su imagen y semejanza y le permite que se multiplique, llene la tierra y gobierne la misma. El hombre fue creado como un ser santo. Fue una gran gloria ser hecho como Dios en sus perfecciones intelectuales y morales. El hombre no fue creado pecador, pero el pecado ingresó al mundo de los hombres por su elección.
y asimismo la muerte pasó a todos los seres humanos. La caída del hombre tuvo consecuencias. Adán y Eva tuvieron conciencia de su desnudez, experimentaron un gran temor a Dios y finalmente fueron expulsados del jardín. Este pecado trajo consecuencias desastrosas. Mediante su desobediencia, el hombre cayó de su estado de inocencia, trayendo de este modo tristeza, dolor y muerte sobre sí mismo y sobre toda la creación. Así, el género humano queda sujeto a la perversidad de la naturaleza adámica. El ser humano está inclinado al mal, depravado totalmente. La depravación total significa que el hombre natural nunca puede hacer ningún bien que sea fundamentalmente agradable a Dios y de hecho hace siempre el mal. Este es el testimonio diáfano de la Escritura. Dado que el ser humano está imposibilitado para hacer el bien, su corazón está inclinado al mal y todo lo que hace está manchado por el pecado. Se evidencia la necesidad de la regeneración que yace en la falta de vida y naturaleza espiritual del hombre y su incapacidad para cambiar su vida. La revelación especial es suficiente para la salvación del hombre. Mediante la revelación especial se puede conocer cómo el hombre es salvo. La Escritura muestra cómo el hombre está incapacitado para salvarse a sí mismo, que a través de lo largo de la historia su corazón ha estado inclinado al mal. No hay ningún ser humano bueno, todos se desviaron y la relación del hombre con Dios está fracturada. Por eso es necesario para el hombre ser reconciliado con Dios, tener un mediador que quite los pecados del pueblo de Dios. La Biblia enseña que la fe de todo cristiano viene al ser humano a partir del oír la palabra de Dios, las buenas noticias de Cristo, y el que las oye debe también creerlas para así poder recibir al Cristo plasmado en la Escritura y así ser hecho hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. De esta manera, Dios justifica y salva a partir de que el pecador pone su confianza en Cristo. El pecador no está más bajo condenación, sino que adquiere una posición de rectitud delante de Dios. Ahora tiene un veredicto favorable delante del juez. La justificación trae libertad de la condenación, paz judicial y la esperanza de la gloria futura. La revelación especial es suficiente para la vida y el destino final. La revelación especial es suficiente para conocer la verdad y el destino final del ser humano. A través de las Escrituras, Dios muestra que Él nos da una esperanza eterna en Cristo, pero que mientras estamos en el mundo, aguardando por la segunda venida de Jesús, debemos estar ocupándonos en nuestra salvación, aprovechando bien el tiempo. Debemos vivir con sabiduría, en medio de nuestra vida cotidiana, servir a otros, compartir las buenas nuevas con nuestros familiares, aportar para la extensión del reino de Dios por medio de nuestras ciudades, glorificar a Dios, pues el Señor ha determinado desde el principio cuál es el destino final de todas las cosas. Pero mientras todo esto se espera, somos exhortados a vivir como conviene. En la época en que el apóstol Pablo escribió su primera y segunda epístola a la iglesia en Tesalónica, el tema de la segunda venida de Cristo era como el movimiento de un péndulo, oscilaba de un extremo a otro. Algunos asumían que la venida estaba tan cerca que vendían todo lo que tenían, abandonan sus trabajos y solo esperaban a que sonara la trompeta. Lo que Pablo escribe en su segunda epístola, logrando así regular esa corriente de pensamiento. Después de los primeros siglos, el mundo religioso se empezó a inclinar hacia el lado opuesto y se perdió de vista la bendita esperanza de la iglesia. Esto sucedió en los años oscuros, cuando reinaba el papado. Lo cierto es que nadie conoce el día ni la hora de su venida. Dios mismo ha revelado algunas cosas acerca del futuro a través de la Escritura,
y nos manda a vivir en el presente conforme a la luz de lo que Él ha revelado. Leamos un momento 1 de Pedro capítulo 4 versículo 7 que dice: pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Acá la palabra fin es la palabra consumación. Y aquí Pedro habla de que se acerca el fin de las cosas, tal como se conocen, y todo esto llegará con la segunda venida de Cristo. Dios nos exhorta a poner nuestra mirada en lo celestial, pues toda la tierra pasará, pero su palabra permanece, y la Escritura ha mostrado cuál es el fin de todas las cosas. Gracias a esta revelación especial podemos conocer lo que vendrá, que habrá resurrección de muertos, juicios y finalmente un destino eterno para justos e injustos. Todo el material recogido en cada uno de los libros de la Biblia es suficiente para que se cumpliera el propósito de la revelación. Nada de lo esencial se ha omitido. El contenido de la Biblia tiene una finalidad y es llevar a los hombres al conocimiento de Dios y a la fe. La Escritura prepara y capacita al creyente para que viva conforme a la voluntad de Dios. Y bueno, mamá teóloga, yo espero que nos haya quedado muy claro por qué la revelación especial es suficiente para la salvación. Así que nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Bye.